Hola, hola, continuando con las entrevistas, ahora nos venimos a San Luis Potosí. Estamos ahorita en el Museo del Ferrocarril, en la ciudad de San Luis Potosí. Esta era una estación donde era de pasajeros. Aquí tenemos una estatua de un garrotero. Se fijan sus guantes, literal, todo su uniforme, ¿sí? Ahorita vamos a presentar un, pues pudiéramos decir que es un trenecito de, de paseo. En este caso es el de Nacionales de México. Entonces estamos en estas imágenes. Vamos a hacer la continuación de lo que es la transición de Nacionales a Ferromet. Y nos faltó una entrevista con el señor Posas, que como bien ya los mencionamos anterior, empezamos con el garrotero, con el maquinista y ahora vamos a hacerlo con el conductor, que en este caso fue como se jubiló. Entonces aquí estamos como eh, toda la máquina de Nacionales de México y sí, y como bien dice ahí, lo que el tiempo se llevó, ¿no? Y recordemos esas máquinas de turismo de turismo para la gente que se subía pues de un lado a otro, pues este sería como el pasajeros. Bueno, entonces ahora vamos a entrevistar al señor Posas, que es la continuación, y nos va a hablar un poquito de lo que es la función del conductor, que en este caso pues se lo va a saber de todo, de pe a pa. Bueno, entonces continuamos, señor Posas. Vamos a empezar. ¿Cuáles eran las funciones de un, de un conductor? Ya vimos cuál era el del garrotero y después la otra función es el del conductor. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles serían las funciones de un conductor? Adelante, señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar en donde vean este video, que habla la entrevistadora acerca de oficios, en este caso hablando de tren, trabajadores del tren, ferrocarril. Yo tuve la oportunidad de desempeñarme como conductor de trenes de noviembre del año 2000 a noviembre del año 2018. Fueron 18 años ocupando el cargo como conductor de trenes. Un trabajo muy satisfactorio, muy estimulante por la labor que se realiza como conductor de trenes. Empleo en el que de la palabra, de la voz, se encargaba de supervisar todo lo concerniente al movimiento del tren en sus recorridos, llevando a mi cargo maquinista y garroteros, ya que cuando ocupé ese cargo ya se habían modernizado las circulaciones, ya no existía el ayudante del maquinista y ya se había reducido el número de garroteros. El trabajo del conductor consiste, como lo mencioné, en supervisar el buen desempeño del tren en su recorrido. ¿En qué consiste esa supervisión? En tener conocimiento de todo lo concerniente a la reglamentación, tanto interna como externa, que es Secretaría de Comunicación y Transportes, su reglamentación concerniente al movimiento de trenes, ya que la Secretaría de Comunicaciones controla y regula todo el movimiento concerniente a comunicaciones, en este caso todo el transporte marítimo, aéreo, carretero y ferroviario. Entonces tiene la Secretaría de Comunicaciones gran parte de su reglamentación nos afecta y tenemos que estar en conocimiento, enterados de lo que es.
para aplicarla en el recorrido de los trenes. También, asimismo, reglamentación en el manejo de materiales peligrosos y otras informaciones que debemos tener, como nos dio la empresa referente a manejo de extintores, a primeros auxilios y otros de verdadera importancia. En el recorrido del tren tenía que estar al pendiente de las indicaciones en la locomotora, ya que yo en mi lugar yo llevo una pantalla en la que puedo ver todo el manejo que hace el maquinista, todos los eventos en cuanto a potencia de acuerdo al terreno que se necesita, freno de aire, freno dinámico. Incluso yo puedo ver desde ahí la pantalla que tengo en mi lugar, el combustible que tenemos en la máquina, la velocidad que va desempeñando, se va moviendo el tren. Tengo un freno, una palanca para aplicar el freno de emergencia en caso necesario. Tengo un dispositivo para utilizar el silbato también, en caso que sea necesario, que el maquinista por alguna razón no lo pudiera hacer, yo lo puedo utilizar para hacerlo de acuerdo a lo reglamentado. Soy quien tengo comunicación directa con los controladores de trenes para recibir autorizaciones para el movimiento del tren, ya que ahora se maneja el sistema autorización tramo de vía por tramos, como dice el término, y recibir la autorización, tomarla por escrito y entregar a una copia al maquinista y al garrotero o garroteros después de que la hayan leído y entendido y estado de acuerdo todos en lo que se está ordenando. Aparte, otras instrucciones acerca de movimientos o ordenamientos acerca de restricciones de velocidad. La reglamentación del manejo del tren comprende también, hay un manual, por decirlo de una manera, se denomina horario. Ese horario contiene los distritos que son los territorios por los que se mueve el tren, con los escapes. Escapes son las vías donde se efectúan los libramientos, vías auxiliares, vías particulares. Entonces el conductor tiene que tener conocimiento de todo eso para en su momento poderlo ejecutar junto con el maquinista y él o los garroteros del tren. Además, tener conocimiento acerca de todos los detectores, ahora equipo moderno, que forman parte de la seguridad del tren y poder actuar en caso de que haya alguna indicación sobre una información que envíen los detectores para detener el tren y efectuar revisiones. El conductor, además de todo eso mencionado, lleva informes concernientes a todo lo que se maneja en el tren: carga, clase de equipo, cargado o vacío, el peso, porque es muy importante en el tren, en el recorrido, que se tenga pleno conocimiento acerca del peso del que se compone el tren. Utilizamos el término tonelaje porque, dadas las condiciones del terreno, hay lugares en donde la capacidad de las locomotoras tiene que ir bien conocido, bien sabido, para que pueda, si es pendiente ascendente, remolcar todo el peso, todo el tonelaje del tren.
Entonces el conductor lleva esos informes, incluso ahí se dan formaciones especiales de los trenes en que la carga debe ir colocada de acuerdo a los pesos, características de tamaño de las unidades. A grandes rasgos eso es lo que hace el conductor. Repito, un trabajo muy satisfactorio, que produce pues, satisfacción a quienes lo ejecutamos, porque llevar a buen término cada viaje es algo que nos llena, nos hace sentir alegría y satisfacción, como he dicho. Ok. Estamos ahorita atrás, tenemos una máquina que es de Nacionales de México. ¿Nos pudiera mostrar cómo, así grandes rasgos por fuera, cuál era la función de cada uno o qué llevaba en cada parte? Porque pues supongo que no ha habido mucho cambio pues de las máquinas, ¿no? Solamente fue del nombre. Son las mismas máquinas, no hubo una... conocidas como máquinas o locomotoras. El efecto sobre rieles ferrocarril, carril de fierro. El carril de fierro es el riel. Las ruedas, como podemos ver, deben ser ruedas de metal, pero no cualquier metal, debe ser un acero especial, un acero de alta resistencia. ¿Le parece si vamos viendo todas las partecitas de adelante hacia atrás y ya nos va mostrando? Por ejemplo, empezando por esa luz tan penetrante de alguna manera que se ve desde lo lejos para que nosotros veamos como conductores de carros o peatonales que viene el tren. Esa campanita actualmente así está. Sí, no, ya las campanas ahora van junto a las ruedas, abajo de la cabina. Abajo de la cabina la campana sigue siendo utilizada. En el tiempo de la locomotora que tenemos al frente, aquí al presente estamos viendo, ahí la llevaban. Hablamos de hace muchos años, aprox 100 años de vida de esta locomotora, poco más, poco menos. La farola que se ve ahí es algo muy importante en el equipo. ¿La farola es el foco? Sí, el término usado para conocerlo es farola. Así es técnicamente su nombre, farola. Tenemos también por más ahí abajo, que no puede faltar el logotipo de Nacionales de México, ¿verdad? No, porque esta locomotora perteneció a Ferrocarriles Nacionales de México, cuyo lema era, como aparece ahí abajo del águila, unir y servir. Oh. El otro lema muy importante en las muelas, seguridad ante todo, que lo tenemos aquí, es todo el equipo de arrastre que era locomotoras, equipo de tractivo, lo llevaba esa indicación para que el personal siempre tuviera presente en todo momento que la seguridad era primero. Ahora vamos a ver las partes que tenemos aquí, importante, que es el acoplador. El acoplador viene siendo toda la parte que va desde donde está pintado de rojo y con negro. Lo que está en primer término es la muela. La muela. Ese está rojo, ¿verdad? Rojo con negro. Sí, esto que está negro es móvil. Eso con una palanca que tiene allá el maneral en rojo, que tiene a los dos lados. Ese se mueve, levanta esa cadena y libera la muela para que se pueda abrir y efectuar un enganche o desenganchar. Tenemos la línea de aire del tren, que es esa manguera, que tiene una llave para poderse cortar el movimiento del aire. Esa manguera se encarga de abastecer de aire todo el equipo que esté acoplado, enganchado a la máquina, y poder tener función el freno de aire del tren. El freno de aire, ese es el que
desafortunadamente quitan cuando va funcionando para pararlos. Ese es el freno que al Ya. cerrarle una llave a alguna persona, ya sea empleado o una persona extraña, lo corta la función del freno de aire, y ahora con el equipo moderno, el aparato de fin de tren envió una señal al maquinista de que ya no hay continuidad en el aire, la presión varía, y ahí nos damos cuenta que está alterado porque se ha cerrado una llave o hay alguna fuga. También se da que se rompe una manguera, se mueve el acoplador de la manguera y hay fugas de aire, entonces varía. Ok, vamos a continuar por este lado, que es donde seguimos conociendo la máquina. Ok, entonces vamos a ir viendo cada parte. ¿Sí? Cada partecita. Esta máquina es de vapor. Esta máquina es de vapor. Aquí tenemos depósitos de aceite para lubricar las partes que necesitaban el lubricante en su movimiento. Arriba tenemos el tanque del agua, que es en donde se producía, junto con la caldera, el vapor para mover la tracción de la máquina. El motor, que era a base de vapor. Seguimos conociendo la máquina. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos las ruedas principales de tracción. Ruedas de tracción, contamos con 8 ruedas, como pueden ver, son muy grandes. Máquinas muy pesadas para el tipo de riel que se usaba en esos tiempos. Era un riel, no era de muy alto calibre, no era muy grande, pero dadas las características especiales de las ruedas, que eran muchas, el riel resistía el peso de la máquina. Aquí arriba tenemos la cabina de maquinista. En este lado, si lo podemos ver, es el lugar que ocupaba el fogonero o posterior ayudante de maquinista. Al lado contrario iba el maquinista con su pedestal de controles, sus palancas para aplicar la fuerza reactiva y los frenos correspondientes. Freno independiente, que era el que aplicaba las máquinas. Freno de aire, que era automático para todo el tren, incluida la locomotora. Aquí hay acerca de lo del freno, podemos ver el sistema de freno de las máquinas, sus contrazapatas y sus zapatas. Eso, al aplicar el freno, el maquinista presionaba las ruedas y producía la fuerza de frenamiento. Atrás tenemos lo que era el depósito del carbón. De ahí el fogonero tomaba el carbón para llevarlo a la caldera y que se calentara y produjera el vapor para efectuar la fuerza de tracción de la máquina. Ok, entonces esta es la cabina, como quien dice, donde van la tripulación. Maquinista y ayudante fogonero. Ok. Entonces, como vemos, esta máquina pues es de Nacionales de México. Se hizo el cambio pues a Ferromet. Pero bueno, yo pienso que sí ha cambiado la forma, obviamente el logotipo, los colores. A veces vemos diferentes colores las máquinas. Y los vagones, pues dependiendo de la marca del cliente, por decirlo así, ¿no? Acá tenemos abajo del depósito del carbón un cilindro. Este cilindro es el freno de aire que
producía el enfrenamiento a los carros o vagones. Al aplicar el freno el maquinista o producirse una fuga en el aire del tren, de la línea del tren, empuja un vástago o un émbolo con un juego de palancas y varillas que llevaba la fuerza de enfrenamiento a las zapatas contra zapatas, todo el equipo de frenado. Ese es el freno de aire. Aquí en estas cajitas donde dice inspeccionado y engrasado, ahí va sentado sobre el eje de las ruedas un bastidor, y ese bastidor lleva entre el eje y el cuerpo del bastidor un bronce que para la época era lo que había. Ahora en la actualidad son valeros, que es algo ya muy superior a este sistema, pero en aquel tiempo sistema de chumacera con engrasamiento manual, bronce y cojinetes textiles. Ok. Entonces, pues no puede faltar, ¿no? Nuestras escaleritas de las máquinas. Aquí tenemos una parte muy importante en el tren. Eso que vemos arriba como una especie de lámparas se llaman indicadores. Ese indicador iba colocado en la parte posterior, en este caso de la máquina, donde vemos que tiene su lugar donde va, y en los cabuces. El cabuz tenía su abrazadera la abrazadera era el término utilizado para colocar los indicadores. El indicador en el tren, al estar en movimiento, debería ir exhibiendo color rojo. Si el tren se encontraba librando, el indicador está equipado con otros 3 cristales de color verde que, al ser móviles, se movía, se rotaba, el rojo quedaba oculto y los 3 verdes quedaban visibles. Esa es una parte muy importante de los trenes, porque eso, de acuerdo a la palabra indicador, indicaba la parte posterior final del tren y que el tren estaba completo. Y en la actualidad los de Ferromex lo tienen. Ahora se ha modernizado, es un indicador que está únicamente con el color rojo en la parte posterior del tren, en el aparato fin de tren que hemos mencionado, que ahora también es un radio, receptor transmisor de señales hacia la cabina de la máquina, al aparato de principio de tren. Ok. Y como vemos, también la locomotora está equipada con su farola trasera, porque la farola es parte muy importante en los trenes, en las locomotoras y en su movimiento. Okay. ¿Hay algo más que agregar en las partes del tren? Por el momento no, hablaremos posterior acerca de la transición, tanto administrativa como tecnológica. Por el momento creo que hemos hablado de lo más importante y guardamos para otro video la transición, y hablaremos acerca de las características de la modernidad en cuanto a equipo. Ok. Entonces en este caso, en este video nos despedimos. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.